gracias Dios, qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola, hola, hola. Bendecidos todos, bendecidos todos. Bueno, es un gusto estar aquí, como siempre. Es para mí traer la enseñanza de la palabra siempre es una maravilla, ¿verdad? Siempre es un gusto muy grande, gloria a Él. Bueno, esta tarde vamos a empezar leyendo por Gálatas. Les voy a hacer la pregunta clave. ¿Cuántos de ustedes están cansados de tradiciones? Amén. Cansados de rudimentos, de tradiciones y de cosas que no son verdad, que a veces la gente hace, ¿verdad? Y muchas veces nos vemos envueltos y las hacemos también nosotros por costumbre, por tradición, ¿verdad? Pero llega un momento en la vida que cuanto más uno va conociendo a Dios y conociendo la palabra, que uno se cansa, se aburre de cosas que no están correctas y te encuentras muchas veces en momentos de que dices, pero esto no lo entiendo, como que no me cuadra, cuando leo esto en la palabra y después hacemos estas otras cosas, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde esto comienza? ¿De qué se trata? Y en esta noche pues tenemos una clase especial, diferente, y vamos a empezar leyendo en Gálatas 1, porque vamos a poner unas bases aquí, y vemos al apóstol Pablo aquí. Gálatas 1 lo hemos leído muchas veces. Gálatas 1, el verso 6, vamos a leer el verso 6. Ok. Bueno, cuando estén, dicen amén. Okay. Dice, el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas y aquí en el capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Abominación. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, en esta tarde, aunque este tema lo hemos tocado muchas veces, lo que acabamos de leer, hablando de la gracia y de la ley, que muchos hermanos judíos venían y querían implantarle a los Gálatas ley, y entonces dicen, no, ¿cómo es posible? El apóstol Pablo se maravillado, dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo. Y aunque no necesariamente vamos a hablar de lo que es la gracia o la ley metiéndose entre estos hermanos que habían recibido el evangelio de la gracia, sí lo que quiero sacar de esto es que el apóstol Pablo, imagínense que no había pasado mucho tiempo, unos cuantos años nomás, y ya la gente estaba transgiversando las cosas. Porque cuando vienen gentes y hablan otros tipos de cosas y lo mezclan y no saben de lo que se trata, lo que es la palabra de Dios, acuérdense que recibe el apóstol Pablo revelando la gracia, revelando el reino con toda su amplitud, como Jesucristo se lo había revelado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan pronto gente ya estaban desviándose del camino de la verdad? Y ustedes creen que si es apenas unos cuantos años y esto estaba sucediendo ahí, ¿qué más podemos decir de hoy día, después de 2021 años? Entonces quiere decir que hoy día tenemos la posibilidad de que hay cosas metidas en la iglesia, entre la cristiandad, entre todos nosotros como hermanos, que no están correctas, que no son verdaderas. Quizás las hacemos por costumbre, quizás las hacemos por tradición, quizás las hacemos porque eso fue lo que nos enseñaron desde niños, crecimos en medio de eso, y nuestros padres crecieron también en medio de todas esas tradiciones, que también ellos crecieron porque sus padres crecieron igual.
quiere decir que a veces hay cosas que cuando vamos leyendo la palabra y vamos encontrando, nos vamos dando cuenta que hemos estado viviendo y haciendo cosas que son completamente falsas, que no son verdad, que no son verdad. Entonces, viendo que se acerca lo que es la celebración del nacimiento de Jesús, lo que le llamamos la Navidad, entonces quiero traer una aclaración de unas cuantas cosas. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿qué es la Navidad, verdad? ¿Qué es la Navidad? Entonces, ¿de dónde salió lo que es el 25 de diciembre? Primero que nada, ya que voy a aclarar que el 25 de diciembre no es el día que Jesús nació, y tenemos pruebas bíblicas y lo vamos a ir mirando. El 25 de diciembre no es el día que Jesús nació. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el calendario judío. Yo traje aquí una fotografía, no sé si allí se puede ver, pero muchos pueden buscarlo en Google, calendario judío, lo pueden ver, buscarlo esto. Y aquí ustedes pueden ver, por supuesto, están los 12 meses que nosotros conocemos. Pero hay algo aquí, los nombres de los meses, por supuesto, son otros nombres judíos, aunque en este particularmente tenemos nombres que fueron dados por Babilonia, y allí hubo un poquito de problema con el calendario judío, que aún los judíos tienen un poquito de confusión con su calendario por lo que sucedió en Babilonia, que fue cambiado los nombres y muchas cositas ahí. También el calendario que nosotros usamos, el calendario romano, ¿verdad? Entonces, el calendario gregoriano, que es el calendario de Roma, y entonces nosotros nos guiamos por ese calendario, es el único que nosotros hemos conocido toda la vida, pero cuando investigamos, vemos que es diferente. Entonces, los griegos también tenían otro calendario. Entonces, esa cuestión de los calendarios trae un poquito de confusión en los tiempos y en las fechas. Pero nosotros investigando, y no solamente nosotros, porque yo investigo de lo que muchos eruditos, exégetas y gente bien tremenda que se pasan estudiando lo que es historia, lo que es todos los libros del Antiguo Testamento a plenitud, con arqueólogos y toda esta gente que buscan, han encontrado muchas pruebas de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Entonces, primero que nada, antes de leer Primera de Crónica, que lo van buscando, el capítulo 24, si quieren, aunque es un verso cortito, lo puedo leer. Entendemos que en la ley judía había 24 órdenes sacerdotales. Esas 24 órdenes sacerdotales eran divididas en la mitad del mes. O sea, una orden sacerdotal iba a atender la mitad de un mes, y la otra orden sacerdotal la otra segunda parte del mes, y así por todos los meses. Entonces, en total era en 12 meses 24 órdenes sacerdotales divididos en los meses. Por eso es que se ve aquí la división, y vemos el mes dividido entre las divisiones de ellos, que tienen otros nombres, ¿verdad? Espero que no sea muy confuso, pero yo creo que lo van a ir entendiendo. En Primera de Crónicas, vamos a ver aquí en Primera de Crónicas, el capítulo 24, y yo voy a leer aquí, porque yo tengo un solo verso el que voy a leer, pero para darle un poquito más información a ustedes, en el verso 1 dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Aarón, tú sabes que fue el hermano de Moisés, ¿verdad? Entonces, constituido el sacerdote. Ahora, dice, fueron distribuidos en grupos los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. O sea, de estos, no vamos a leer porque son muchos nombres y complicados, pero de Eleazar y de Itamar, uno tuvo como 16 hijos varones y el otro 8. Entonces, entre todos ellos, pues, dividieron las órdenes sacerdotales para servir en cada mes, la mitad del mes cada uno. ¿Okay? Entonces, ahora, el verso que vamos a mirar, para poder nosotros tener una prueba de
cuándo nació Jesús, ya que dijimos que el 25 de diciembre no es el día que él nació. Vamos al verso 10 que dice, la séptima. O sea, fueron divididos la primer 2 semanas, la segunda 2 semanas, la tercera 2 semanas, la cuarta 2 semanas. Así iban dando los nombres de las personas que iban sirviendo esas 2 semanas. Pero la séptima le tocó a Cos y la octava a Abías. Entonces la clave está aquí en la octava. La octava parte, partiendo del mes Nisan, que es el primer mes, que viene a ser la mitad de marzo para nosotros. La mitad de marzo, del 15 al 30 de marzo, entra el mes Nisan hasta la mitad de abril. Es un mes de ellos, ¿ok? Es Nisan, mitad y mitad, de marzo a abril. Ahora, en esa primera mitad de marzo, que es la número octava, la número 8, ¿ok? Estaba Abías. Ahora entonces nosotros vamos a mirar en Lucas 1. Vamos a ver en Lucas 1 lo que dice. Este Abías es una buena clave para saber cuándo nació Jesús. Miren esto. Sí, estos son las órdenes sacerdotales que estaban en grupos para poder servir en el templo, como el sacerdocio iban a ministrar en el templo, ¿verdad? Entonces, en la octava estaba Abías. Entonces ahora vamos a mirar en Lucas 1:5. En Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De la clase de qué? De Abías. Si era de la clase de Abías, o sea, una descendencia de Abías, si era de la clase de Abías, quiere decir que era un sacerdote que iba a estar sirviendo, ¿en cuál repartición? En la octava. En la octava. Entonces, eso ya es una buena clave para saber que si él estaba en la octava, cuando miramos en el calendario, la octava es en la mitad de julio. Esa es la octava parte que le tocaba a él. Entonces, en esa mitad de julio, en la última mitad de julio, él estaba sirviendo. Entonces, vamos a leer Lucas ahí mismo en el capítulo 1, el verso 8 al 13. Perdón, no leí el 1:5, el 1:5 primero. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, creo que no lo voy a terminar de leer, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, ahora en el mismo capítulo, el verso 8. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, ¿ves? Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. O sea que Zacarías iba a ser el padre de Juan el Bautista. Entonces, si estamos diciendo que a él le tocó la orden sacerdotal para la segunda parte de julio, en esa segunda parte, bueno, quiere decir que él, al completar esos 15 días, porque fue cuando fue al último momento que pasaban esos 15 días, ya él, al salir de allí, ya entra en las primeras 2 semanas de agosto. Cuando él sale de allí, se allega a su esposa, la esposa queda encinta, y de ahí contamos los 6 meses primero, que es cuando el ángel viene a María, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Lucas 1 también, el verso 36. En el verso 36 dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes. Es el 6º mes para ella.
Ves que la Biblia, toda palabra que da es porque tiene un significado, tiene un porqué. En algún momento tú necesitas saber de algo, pero hay una palabra clave que ahí que te está diciendo. Cuando aquí leímos en el verso 5, que era de la clase de Abías, parece no importante que digan que de qué clase era, pero sin embargo es importante, porque cuando hoy día nosotros queremos conocer y saber de los datos y para poder sacar cuenta, nos hace falta esta parte donde dice de la clase Abías, porque Abías, cuando lo buscamos en el Antiguo Testamento, vemos de qué se trataba. Se trataba de que era la octava oportunidad del orden sacerdotal para poder servir en el templo. Entonces, por eso digo, cualquier palabrita, pues, importante. Aquí dice, y este es el sexto mes para ella. Fue bien importante que el ángel dijera eso también, porque al nosotros tener eso en cuenta, ya empezamos a sacar esa cuenta, ¿ok? Entonces, cuando la que llamaban estéril. Entonces, si Jesús fue concebido por el Padre, nuestro Padre Celestial, que llega a María y le da la noticia, y si Jesús es concebido en el mes de Tibet, que es a fines de diciembre, cuando ya tenía 6 meses, ¿verdad? Entonces, si él es concebido a fines de diciembre, que es la segunda parte de diciembre, entonces cuando se saca la cuenta, Jesús nace en septiembre. Jesús nace en septiembre, entre el 15 al 30 de septiembre. Ahora, él nace en esa fecha, entre el 15 y el 30 de septiembre, por supuesto, ¿ok? Ahora decimos, bueno, como del 29, bueno, por la razón de que Jesús vino aquí a la tierra a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la palabra. Todo lo que estaba escrito de él en la palabra, pues él vino a cumplirlo. Entonces, sabemos, además, otra pauta de septiembre, que se acuerdan que cuando, vamos a leerlo aquí en Lucas 2, cuando llega el ángel, ok, en el verso 8. Bueno, ya sabemos aquí la historia de que Jesús nace, ¿verdad? Dice, voy a leer del 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, hablando de José y María, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces dice el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, esto aquí tiene que haber sido en septiembre, porque si él hubiese nacido en diciembre, como la tradición nos dice, que es diciembre 25, en diciembre hace demasiado frío, ya está nieve, el rebaño no podía estar afuera, los rebaños tenían que estar en los establos. Entonces, aquí dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Decía que aún los pastores estaban afuera. Entonces, aquí tenemos otra clave. Dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó, el resplandor, y tuvieron gran temor. Ahora, antes de seguir leyendo aquí. Entonces, diciembre sería una fecha muy extremadamente fría y no podían estar allí. Pues bien, fíjense en el verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy buenas nuevas, o doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense la celebración de los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, ¿por qué
porque vamos a mirar lo que no es Crisma, lo que no es Crisma, porque lo que no es Navidad, lo que nosotros llamamos Navidad, estamos acostumbrados. Y vamos a entender por qué, de dónde sale toda esta tradición del 25 de diciembre. Y esto es la fecha de un dios que se llama Mitra, y es el dios solar. O sea, adoraban al sol y a la luna, y esto eran dioses de Persia, que fueron adoptados luego por la India y por el Imperio Romano. Entonces, estos dioses... ¿De dónde venía Abraham? Ajá, de Ur de los Caldeos, ajá, de Persia, por allá. Persa adoraban a esos dioses. Exacto, entonces la adoración de estos dioses pues se difundió por la India y por el Imperio Romano también, entonces ellos adoptaron también. La verdad que Italia es un lugar, bueno, que yo tuve el gusto de visitar, no toda Italia, pero partes de Italia, pero por todos lados donde iba está lleno de imágenes, de estatuas por todas partes. Es un lugar sumamente idólatra y lleno de terribles imágenes por todas partes que son dioses paganos. Entonces, en aquellos tiempos, pues el Imperio Romano asumió todo esto, lo recogió todo esto del dios de Mitra, y entonces era pues también adorado y celebrado. Pero esta tradición, dicen que ese tal dios Mitra nació el 25 de diciembre. Entonces, y que también nació dentro de una cueva, y también había pastores y había rebaño. Por eso hubo confusión. Ahora, esto sucedió muchísimos años antes de que Jesús naciera. O sea, esta adoración a este Dios, a estos dioses, pues era una costumbre de miles de años antes. Cuestión de 2 o 3 mil años, bastante antes traían esta adoración. Entonces, ¿pero qué sucedió? En los tiempos de la iglesia, cuando Jesús nace y comienzan a hablar sobre todo el nacimiento de Jesús y cómo sucedió, y en los tiempos de que la iglesia comenzaba, tenían un poco de confusión mucha gente por eso mismo, porque el dios Mitra, esa era la leyenda de ellos, de que había nacido en una cueva y que había pastores también y que había rebaño y todo este tipo de cosas. Entonces había cierta confusión. Pero, ¿dónde estuvo allí la clave donde se agarró para que la cristianidad también celebrara el 25 de diciembre? Bueno, en aquellos tiempos el emperador Aureliano, en el año 274, cuando él se convierte a Jesús, o sea, él creyó en Jesucristo, en la cristianidad, y se enamoró de toda la cristianidad, pero a la misma vez le faltaba conocimiento, no tenía conocimiento, no conocía las escrituras, pero él venía de un paganismo, venía de adorar imágenes, venía de todo esto. Entonces él, ¿qué hace? Ordena que cada 25 de diciembre se celebre al dios del sol, llamado en italiano, no sé si Natali Solis Invicti, que quiere decir el nacimiento del sol que es invencible. El nacimiento del sol que es invencible. Entonces, este día era para celebrar a ese dios Mitra. Y desde entonces se celebra la Navidad. ¿Qué sucede? Él ordena que se celebre y que se unan las dos, por la similitud que había entre ellos. Entonces él ordena que el nacimiento de Cristo pues también se celebrara el 25 de diciembre. Y de allí fue que se toma ese día. Entonces también debemos recordar que Constantino, ¿se acuerdan de Constantino? Cuando estuvimos estudiando, sabíamos que Constantino, también un emperador romano, se convirtió, y entonces él también esforzó a todos a seguir a Cristo, pero a la misma vez incluyendo, sincronizando todas sus imágenes y dioses paganos. Allí fue donde comenzó la iglesia de Jesucristo, que estaba nueva, comenzando en los primeros años, comenzó a tener diferentes
cosas que no eran de acuerdo a la palabra, no era de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Por eso leímos en Gálatas, porque en aquellos tiempos sucedieron muchas cosas. La iglesia de Jesucristo estaba sufriendo, no solamente que estaba pasando ella misma por una transformación y un cambio de la ley a la gracia y empezando a oír revelación de Dios para conocer los misterios de Dios y las cosas nuevas que Dios estaba trayendo, sino que a la misma vez tenían que batallar con todo esto. Ahora, Roma, ustedes saben que Roma tenía control sobre Israel. Entonces, cuando esta gente, pues, supuestamente se convierten en cristianos, pero no salen de sus idolatrías, entonces ahí es que emerge, traen todas las cosas juntas, y cuando ponen las cosas juntas, empieza la religión cristiana católica, que fue la primera religión organizada de esa manera, dejando la iglesia de Jesucristo, lo que Pablo estaba predicando, de lado. Y entonces ahora Rómulo y Constantino y toda esta gente, los imperios romanos, empiezan a meter todos sus dioses paganos y empiezan a mezclar una cosa con la otra y a identificarlos y a darle nombres cristianos y a identificarlo con los apóstoles. De ahí nace que San Pedro, que San Juan y esto y lo otro. Entonces, así fue que empezaron a mezclar estas cosas. Entonces, en ese tiempo también había una festividad que se llamaba Saturnalia, y esa festividad eran 7 días antes del 25 de diciembre, comenzaba la festividad, de donde eran puras fiestas y fiestas donde la gente se emborrachaba y hacían toda clase de fiestas y de aberraciones y de cosas que eran terribles. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque qué curioso, ¿verdad? Que hoy día, antes de que llegue Christmas, ya la gente está haciendo fiestas y emborrachándose y haciendo de todo. O sea, lo que quiero que observen es lo que es lo espiritual manejando a través de las tradiciones que la gente se somete y sigue manejando la vida de la gente, ¿verdad? Entonces, otro carácter que también nos encontramos hoy día cuando celebramos la Navidad, y vamos a abundar un poquito más de esto, pero quiero decir, es lo que hoy día usa mucho la gente, nosotros no, ¿verdad? Porque nosotros desde que nos convertimos jamás usamos lo que es Santa Claus o Papá Noel. Siempre le enseñamos a nuestros hijos toda la verdad, porque el enseñar esas cosas, la gente y si puedo decir inocentemente, le enseña esas cosas a los niños porque dice, ay, pero que es una fantasía, pero que es lindo, porque piensa que... Número 1, se le está mintiendo a los niños, le estás enseñando a mentir. Número 2, los niños reciben desilusión cuando se enteran que no es verdad. A mí me pasó de niña, me decían los Reyes Magos, cuando yo me enteré que ya era una niña grande, pasé mucha desilusión. Y sufrí mucho porque además me tomaban el pelo otras niñas que ya lo sabían y yo entonces quedé como una tonta. Entonces, eso es terrible, pero lo más terrible es de que los niños se enfrentan a pedirle cosas a Santa Claus, o escribir cartitas pidiendo esto y lo otro, y de pronto no tienen lo que ellos pidieron. Y sin embargo ven que otros sí tienen otros regalos, otros reciben otras cosas, porque por supuesto los padres tienen más dinero, le compran más cosas, y de pronto hay gente con necesidad que apenas recibe muy poquito. Entonces empieza el niño una culpabilidad de yo no soy amado, a mí no me escucha Santa Claus, no me ama, porque otros sí y a mí no, yo soy malo. Hay muchas cosas que suceden simplemente por una mentira, porque se le enseña a los niños cosas que no son verdad, en lugar de enseñarle a los niños de que simplemente si quisieran algo, primeramente que todo el año que quieren algo, pueden pedirlo a los padres, pero más que nada pueden orar a Dios y pedirle a Dios. Y Dios en su tiempo, en su momento, pues le concede sus deseos, si están los planes de Dios y no sea nada que no sea de agrado de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es otra cuestión, otro carácter que se ha metido lo que es en la tradición.
Y hoy día vemos que la mayoría de la gente, a no ser los cristianos que saben, y aún los cristianos que saben, se vuelven tanto en el asunto de los regalos y esto y lo otro, y muchos cristianos sé que le dicen a los hijos de Santa Claus también, y se vuelven tantos en tantas cosas, en tantas, que eso se vuelve una idolatría y se vuelve algo terrible. Pero en esto hay algo atrás de todo esto, y es que si nosotros vamos a la historia de lo que es San Nicolás, sí se cuenta en la historia que hubo un hombre, un sacerdote, San Nicolás, que fue un buen hombre y que en cierta ocasión pues él armaba ciertos juguetes y cosas para darle a los niños, una demostración de generosidad y de regalo. Pero saben cómo es la cosa, pasa el tiempo y ya lo canonizan y ya lo ponen como un dios y ya lo ponen. Entonces eso es lo que pasó con él. Pero detrás de eso, mucho antes de que San Nicolás, lo que es ese hombre, buen hombre que con amor hizo cosas para los niños, antes que él estuviese también, había una tradición de dioses, y son los dioses griegos. Había un dios pagano que se llamaba Odín, y ese era el dios para las naciones escandinavas, y otro que se llama Thor, que yo creo que hoy conocen los muchachitos de eso, porque hay películas de los héroes, y está Thor. Entonces, que era para los alemanes. Los alemanes pues tenían ese dios Thor, y los escandinavios ese dios Odín. Entonces, para esas dos culturas había una gran similitud en esa mitología de los dioses. Eran muy similares esos dioses. Tenían barbas blancas, tenían el pelo blanco, grandes barbas. Entonces, este dios Odín dice que él usaba un carruaje y que lo veían volando. Lo que llevaba era un chivo. Entonces, todo eso, todas estas cosas que parecen tan fantasiosas, no es por gusto que hoy vemos estos dioses, porque en realidad en aquellos tiempos sí se manifestaban y sí se veían y sí la gente intercambiaba mucho con estas cosas. Lo que pasa es que el mundo, al irse modernizando, fueron apagando lo que es la visión espiritual y la vista espiritual y la vida espiritual, y la gente se puso más materialista, y la gente se ha desconectado de lo que es vida espiritual, de lo que es el espíritu, de lo que es la interacción con el espíritu y con las cosas espirituales. Entonces, en aquellos tiempos, pues era muy común que la gente usaba dioses y tenían apariciones y se veían un carruaje volando y todo este tipo de cosas que a veces se ven en las películas, pero eran ciertas que pasaban. Por supuesto, son demonios. Por supuesto que es en un falso cielo. ¿Sabe que la palabra cielo es la palabra raquia? A veces lo nombré. Entonces, es un falso cielo, es ese segundo cielo que vemos que es donde estaban morando las tinieblas, los demonios. Donde moran, sí, entonces ahí se manifestaba. Ahora, indudablemente cuando Jesucristo rompió los cielos y atravesó y nació, porque nació la luz, y eso no lo podemos dejar de ver, de que eso fue maravilloso, de que eso es grandísimo, de que Dios vino a hacerse hombre y atravesó los cielos y rompió todas esta banda, si podemos llamar, que es como si fuera un gran manto alrededor de la tierra, de lo que es donde moran los demonios y todas estas cosas que son ficticias. Es un falso cielo, es una falsa raquia, no es el cielo verdadero. Acuérdense que esto no estaba cuando Dios puso a Adán y Eva aquí en la tierra, sino que eso fue puesto cuando Adán y Eva entregan todo a Satanás. Entonces ellos tomaron control de la tierra y entonces se formó una falsa raquia, un falso cielo, donde allí, por eso es que la gente del horóscopo y toda esa gente, son gente que se comunican con el falso cielo. Son gente que están continuamente buscando, y hay poderes allí, pero todo demoníaco, todo del diablo. Indudablemente cuando Jesús muere y resucita y vence al diablo,
Él venció todas estas cosas. Amén. Las venció. Y les quitó el poder de sobre la iglesia. Amén. Y la gente y fue libre para tomar esa libertad y caminar hacia Dios con libertad. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasó? Desde el principio, la gente volvieron a darle poder a estas cosas y volverlos a sentar allí, porque ellos mismos comenzaron a adorar y ellos mismos comenzaron a levantarlo. Entonces, aunque ellos no tienen poder de acuerdo a Dios, la gente le da el poder. Así es. Y ellos tienen dominio con la gente que les da el poder. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? En cuestión de, para no pasarme de esto, en cuestión de lo que es Santa Claus y todas estas cosas, hay demonios que salen, que son los trolls, lo que le dicen los duendes y todo ese tipo de demonios terribles, que uno a veces ve las estatuitas, esas panzones y feos, orejudos y todo eso. Son demonios, son los trolls, ese tipo de demonios eran los que andaban alrededor de ayudando a este dios de Odín. Entonces eran los que andaban. Entonces, por eso esa es la similitud del carruaje con Santa Claus volando. Todo lo asimilaron, porque acuérdense que ellos mezclaron las dos cosas. Entonces, mezclaron cosas de la cristianidad con cosas paganas. Y hoy día vemos la distorsión tan terrible que hay. Entonces, para nosotros, para mí me parece muy necesario de que aclaremos estas cosas. Quizás mucha gente no estén de acuerdo. Doctora, una cosita. Es muy importante lo que estás enseñando. Y cuando hablamos del segundo cielo, de esa raquia falsa que se hizo alrededor del planeta, la cual el profeta Isaías vio cuando dijo, y cuando él está pidiendo a Dios, o si rompiese los cielos. Ajá. Dios rompió, Lo no había rompió. otra manera, Exactamente. porque ellos habían hecho su raquia falsa. En esa raquia, todo, absolutamente todo en esa raquia, hasta el día de hoy, todo eso, lo que allí existe, es todo una mentira, es todo un duplicado. Exactamente, esa es la Y palabra. hay una razón, entonces viene la palabra. Lo que tú decías, me venía la palabra. ¿Quién hizo, dónde existían los carros de fuego? ¿Dónde? ¿En qué fue levantado Elías? Claro, Dios tiene todas esas cosas. Dios lo hizo genuinamente. Exacto. Porque en el mundo de Dios, Exacto. en el mundo espiritual de Dios, Todas esas cosas son todas esas verdaderas. cosas son normales. Exacto. Y lo vemos cuando vamos por la palabra. Entonces, estos carros y todas estas cosas que ellos han imitado y que todavía existen en esa raquia, y aunque eso fue roto y el poder le fue quitado, pero los humanos, cuando creen en Noé y en el otro y en todas esas cosas que has hablado esta noche, le dan poder Así a es. que esas cosas se manifiesten, Exacto, esas cosas se puedan hacer realidad. así es. Todo lo que ellos necesitan es alguien que cree. Por eso es que la fe de Dios, para poder ver lo de Dios, tenés que creerlo, tenés que añorarlo, desearlo. Y Dios usa el medio de la fe. Así Igual los demonios traen temores, traen estas historias tan, si te pones a escucharlas, tan apeladoras Sí. a la carne humana, al cerebro humano. Entonces la gente lo creen. Yo me acuerdo que fui engañado por muchos años por mis padres, que me decían de los tres, era fuerte esa creencia, Claro. todavía fuerte en Uruguay esa creencia. Sí, de los tres Reyes En Magos. Villa de Enero, los Reyes Magos, Ajá. que hasta el nombre me acuerdo de ellos. Sí. Una creencia totalmente Pagana. pagana, y al mismo tiempo, por cuanto es pagana, es diabólica. Exacto. Yo creía todo eso hasta que una noche yo no me podía dormir porque yo quería verlos. Mi padre decía ponerle agüita y poner pasto y la cartita. Y yo lo puse todo, pero todos los años me quedaba dormido, pero ese viaje no me quedé dormido. Y en la madrugada pasó papá por la puerta de mi cuarto con la bicicleta que me había pedido. Me acuerdo que yo estaba en calzoncillo, pasó puta de pie así. Y era como las 3 de la madrugada. Y yo lo vi. Entonces yo lo vi y yo dije, pero un momentito.
El rey mago estaba sin ropa. Y me quedé mirándolo por la ventana y él agarró y tiró el agua y tiró el pasto como que habían estado y se lo habían comido. Entonces, yo tuve no mucho, pero tuve un poquito de desilusión así, pero fui y me acosté porque al fin y al cabo yo quería la bicicleta y yo que me la había dejado y que me la traiga papá, el vecino o quien quiera que sea, cualquier diablo, no importa, yo quería la bicicleta, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas han engañado a la humanidad. Claro, claro. Entonces, hoy en día, claro, después de todo eso, el diablo, porque el que le da un poquito de entrada al diablo, Sí. y ya sabemos que él se mete todo. Sí, Es sí. un atrevido, es un usurpador. Entonces, hoy en día vemos que todo esto se ha generado en un gran negocio. Claro, claro, claro. Un gran negocio. Sí. Y hablando de eso, en aquellos tiempos se creía que ese chivo, que se llamaba Yule, el chivo ese, Yule, que les decían, estaba encargado o tenía que ir y provocar espiritualmente a la gente precisamente a comprar y a comprar y a comprar. Y eso es lo que pasa hoy día. Lo que pasa hoy día es que viene un desespero por la gente ir a gastar y gastar y gastar y gastar y meten en tarjeta y meten en tarjeta. Y son demonios que provocan a la gente a hacer todas estas cosas impulsivamente para traer pobreza. Porque hoy mismo, cuando vemos en enero, la gente está hasta aquí llenos de deudas y llenos de cuentas. ¿Por qué? Por tanto que gastaron y tanto que gastaron, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que estaba pasando en estos dioses paganos, y eso es lo que mezclaron con lo que es Santa Claus y ese dios pagano. Entonces, siendo nuestro Padre Celestial un Padre generoso y dadivoso, y que le gusta dar, porque Dios le gusta dar, sin dejar de nosotros ser generosos y dadivosos y poder regalar, pero no es de esa manera, sino que es cuando sientas de regalar, pero no por el impulso de que te metan, de que tengo que comprar y no tengo más remedio, tengo que comprarle, ¿verdad? Esa situación que se siente muchas veces uno, pero es ese impulso, eso es cuestión demoníaca completamente, que impulsa a la gente a desbordarse, a comprar y comprar y comprar y comprar, es que todo eso. Entonces, el principio de empeñarse, como vemos que ahora en este tiempo la gente no se dan cuenta, pero te aseguro que cualquiera que yo le diga ¿qué fue el correo más fuerte que recibiste en el último mes? Tarjetas de crédito. Me mandan a todo el mundo. Exacto. Hay una llamada por teléfono y está aprobado. ¿Por qué razón? Porque saben que lo van a hacer. Entonces, el hecho de empeñarse tampoco es de parte de Dios. Exacto. Dios no cree en eso. No. Dios te enseña. Tú crees y esperas que en mi tiempo yo te hago llegar lo que te haga falta. Y Dios siempre tiene que dar a nosotros. Pero sin empeñarnos. Empeñarse no es de Dios, porque luego los resultados que trae son terribles. El dar es de Dios, pero no en esa motivación, lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son tradiciones que comenzaron en el paganismo, pero todo esto que la gente forma que es Navidad, no es Navidad. Y sobre todo en lo que es en el mundo entero, a no ser, como digo, gente cristiana, por lo general ni Cristo es el medio. O sea, es el centro, no es el centro, sino que todo lo más es las fiestas, las decoraciones, todo lo que es los regalos y la gente del mundo, las borracheras, todo ese tipo de cosas que se forman. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con los dioses paganos, que fueron los que mezclaron todas estas cosas, la gente, por supuesto, de aquellos tiempos, para meterlo con la cristianidad y así desfigurar nuestras creencias. Entonces, nosotros estamos aquí siempre para hablar la verdad. Y cada vez que nos enteramos más y más de cosas que son verdaderas, pues las decimos y las desmantelamos, y las abrimos. Porque yo no quiero vivir una mentira. Yo quiero vivir la verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir la verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, aunque Jesús no nació el 25 de diciembre, que sabemos, indudablemente en estos tiempos todo el mundo celebra, nosotros podemos usar eso. Vamos a leer en Filipenses 1:5, Filipenses 1:5, para que vean, 1:15, para que vean lo que dice Pablo. Efesios
Filipenses, perdón, dije Filipenses. Filipenses 1:15, para que veamos cómo dice Pablo. Dice en el Filipenses 1:15. ¿Están todos? Ok. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Vamos al verso 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. De todas maneras, sin decir que nosotros sigamos celebrando esto, cuando nos vemos envueltos con familiares, amistades y lo que va corriendo, de todas maneras nosotros debemos aprovechar en este tiempo de que Jesucristo sea nombrado y de que podamos decir, sí, es verdad que Él nació un día, ¿verdad? En el año, no es en 25 de diciembre, pero Él un día nació. Y de todas maneras nosotros podamos sacar este tiempo de celebrarlo a Él, aunque poco a poco nos vamos dando cuenta que cada vez menos vamos a querer estar envueltos en lo que es en estas festividades de diciembre, porque realmente, bueno, uno se va desconectando, porque realmente yo tengo años desconectándome más y más y más de todas estas festividades, y no quiere decir que no voy a la casa de mi familia o que salude, pero no es lo mismo como cuando nosotros éramos niños o cuando éramos jóvenes o cuando recién uno se convirtió o todos los años. No, ya no, porque cuando uno viene el entendimiento de las cosas, ya todo esto se va cayendo, ya tú te das cuenta que no se trata, es más valor que tú tengas la verdad de Dios y sepas adorarlo y amarlo a Él y darle gracias y ser agradecido todos los días de tu vida con el Señor, que simplemente buscar todas estas cosas para uno volverse loco en estas celebraciones que no tienen sentido, sobre todo cuando uno sabe de qué se trata. ¿De qué se trata? Jesús nació, lo más certero es el 29 de septiembre, porque bueno, ya lo vimos por los versos que vimos que fue en la segunda semana de septiembre, entre el 15 y el 30. Pero ¿por qué se cree que es el 29? Porque es la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y como dije al principio, cuando Jesús vino aquí, Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él, y todas las fiestas representaban a Él. Todo lo que está en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, todo lo representa a Él. Entonces Él fue cumpliendo todas las fiestas, todo lo escrito por Él fue cumpliéndolo. Entonces lo más probable es que fue el día 29. ¿Okay? Y ya dijimos que era mucha gente que envueltas en grandes estudios buscando, y eso es lo que es tan seguro, ¿verdad? Así que, como dijo el apóstol Pablo, no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto o verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que, de alguna manera, a pesar de lo que es el paganismo, a pesar de lo que es todas estas cosas falsas que andan alrededor, aún cuando habían sacado completamente la palabra Merry Christmas, Feliz Navidad, sino que era Happy Holidays, aún así hay muchos que saben o hablan, sí, porque estamos celebrando que Jesús nació. Entonces, como dice el apóstol Pablo, no obstante, de todas maneras, se habla del Señor, y esa es la parte buena. Pero nosotros tenemos que entender y saber y aprovechar de que comencemos a celebrar el 29 de septiembre la Navidad, la verdadera Navidad. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Celebrar cada uno en sus casas, una comida, ponemos un mantel rojo simbolizando la sangre de Jesús, podemos poner las cosas bonitas, no hay nada malo con adornar, siempre que los adornos no sean cosas que, o Santa Claus, o los trolls esos, o cosas que agregan que son paganos, que pongas flores, que pongas colorido, que pongas luces, no tiene nada que ver eso, porque eso es algo bonito. Estamos celebrando a Dios que vino en carne y nació entre nosotros, ¿verdad? Entonces, pero que en aquel momento, pues nosotros podamos celebrar. Tenemos que, si acaso, acostumbrarnos, porque no sabemos, o recién nos enteramos, pero vamos a empezar a acordarnos de que el 29 de septiembre
es la fecha donde Jesús nació. Y lo vamos a celebrar así, vamos a tomar la cena del Señor y vamos a recordar todo lo que Él hizo y lo que Él vino, porque es importante que Dios vino un día a la tierra, Él se hizo hombre y Él rompió los cielos. Él rompió los cielos y traspasó y rompió esa falsa raquia, se rompió, pero como dije, la gente vuelve y le da poderes a los demonios. Entonces, vamos a leer, yo creo que ya lo leí esto de antemano, me adelanté y lo leí el Lucas capítulo 2. Entonces, sí, y aquí estábamos viendo, vamos a ver si tengo otro verso aquí. Sí, estas cosas pues ya lo dije. Yo estaba diciendo que Jesús le quitó el poder al enemigo. Esa raquia o ese segundo cielo, eso es una imitación, como decías, es una imitación que hizo Satanás y sus demonios acuérdense que él es el imitador. Él imita todo lo que Dios hace. Dios puso las lumbreras, Dios puso el sol, puso la luna, puso las estrellas, entonces puso todas estas cosas, pero el mismo diablo, él hace su segundo cielo y él hace su sol y su luna y no como lo vemos ahora, pero lo que hace es que busca que la gente adore al sol, que adore a la luna, que adore a las estrellas. Por eso estábamos diciendo todo esto de los horóscopos, todas estas cosas, es para distraer a la gente en todo esto y quitan lo que es la mirada del verdadero Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, ¿qué es lo que sucedió? Él rompió los cielos y le quitó la jerarquía de eso. Pero hay cosas que, bueno, yo no sé, sin entrar mucho en esto, pero nosotros sabemos, y una vez lo comentamos, que cuando nosotros nacemos se enciende una estrella en el cielo, porque ese es nuestro cuerpo espiritual. Vamos a leer aquí. No me quiero adelantar, me estoy adelantando aquí. Una cosita, pastor. Sí. Todo lo que él siempre buscó y por lo cual fue echado del cielo, lo que él siempre buscó fue la adoración. Él nunca dejó de obrar para buscar adoración. Todo lo que él busca es que le adoren. Me estoy refiriendo a Luzbel, el diablo, Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos. Sí. Entonces, él siempre está buscando la adoración. Todo lo que hay en la raquia, el segundo cielo, la falsa raquia, tiene que ver con provocar una adoración falsa. Exacto. Como Jesús lo identificó como diablo. Porque cuando el Señor lo juzga, le dice: oh Lucero, te hice perfecto, pero te pasó esto y esto, y te eché. Espanto serás, para que todo el mundo lo sepa. Espanto serás, y un día dejará de ser. Entonces, como él sabe que lo hicieron espanto, que cuando la gente dice diablo, porque esto lo saben aún los que no conocen a Dios, así es, que el diablo es malo, hasta lo pintan de rojo, como una cola, como un látigo, con un pincho, un tenedor. Y es mucho más feo que eso. ¿Cómo? Es mucho más feo que eso, claro, todavía. Pero aunque se pueda presentar hermoso como ángel de luz. Me refiero a que Dios lo descubrió. Lo juzgó y lo descubrió. Todo el mundo sabe, aún el más pagano, sabe que el diablo es malo. Claro. Porque Dios lo dice en su palabra. Entonces, como ahora lo descubrieron quién él es. Así es. ¿Verdad? Entonces él busca todo este tipo de personajes que tú has estado hablando esta noche, muy sabiamente. Noé, esto, lo otro. Mal usa las cosas que están en la raquia verdadera, que es la de Dios, que son las constelaciones. Él las usa con horóscopos. Todo está transversado en la segunda trágica. Con el solo, con el único, con el todo intento, toda la voluntad
de él conseguir adoración. Claro. Sea como diablo, porque están los diabólicos, la gente que sirven, saben que sirven al diablo, claro, pero lo sirven igual. Sí. ¿Verdad? La iglesia Claro, satánica, exacto, mundial. sí, Entonces, pero el resto de la gente, ¿cómo él consigue la adoración de ellos? Bueno, se inventa estos caracteres, Ujú. Sí, personajes que hemos visto en esta noche, y le trabajó, Claro. porque tenemos que entender que le trabajó, porque no sé qué por ciento, pero un por ciento elevado de la gente que andan detrás de Papá Noel, lo ponen, lo inflan afuera en el jardín, lo ponen adentro, entonces todo eso, detrás de todo eso, ¿quién recibe esa adoración? Porque este famoso Papá Noel no existe. Claro, Y exacto. si alguien existió con una buena, como una persona buena que en hizo aquel tiempo hizo bien, jugueticos para los niños Claro. pobres, han existido 1000 personas Exacto, que no exacto. fueron reconocidas, Exacto. que tienen un corazón para los pobres. exacto, Es decir, eso no es. Entonces, toda esa adoración, toda esa inversión de dinero, esta otra cosa que la gente no entiende, ni a veces la misma iglesia entiende, que lo que tú inviertes tu dinero, estás adorando. claro, El dinero es un exacto, medio de adoración. exacto. El dinero es un gran medio. ¿Cómo lo sabe, pastor? Lee la Biblia. ¿Qué dice ellos? Traerme qué cosa. Estoy bien aquí. Así nos separamos, estamos siempre juntos todo el día. Así te mido de otro perfil. Ay, sí, está bien. Escúchame. El dinero, en cómo yo invierto mi dinero, Ajá, me trae a mí una buena relación con Dios o una Claro, mala relación exacto, con Dios. exacto. Porque Dios no necesita nada, Él es el dueño Así es. de todo. Pero Él usó el dinero, por cuanto el dinero hay que invertir la vida. Es una Exacto, adoración representa directa, tu vida. Es una adoración directa. Exacto. Entonces ahora yo voy y me empeño en Christmas, porque mi nene, Ajá, que lo educaron mal en la escuela, o yo no tuve un tiempo bueno, o fui un ignorante, y nunca nadie me dijo que todo esto es paganismo. exacto. Entonces yo voy ahora, invierto mi tarjeta, mi plata, todo. Estoy adorando a alguien o algo. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Me explico? Sí. Entonces eso es el problema aquí. El problema es que hay uno que necesita, que quiere adoración, que Dios nunca se la dejó participar. Así es. Y él no va a recibir adoración de los hijos de Dios jamás. Pero con nombres ficticios y con personajes ficticios, la gente va y gasta. Ah, claro. Y él recibe esa adoración. Mira cómo los empeñé. Sí, Mira exacto. cómo los empeñé. Incluso hay compañías que no vamos a decir, porque no vamos a decir, pero hay un montón de compañías en el mercado multimillonarias que le dan los diezmos al diablo. Ujú, Entonces, exacto. ahí van los hermanos que no saben, ahí van los que no conocen nada de Exacto, esto. comprando Pero de ojalá esas escuches tiendas. en esta noche para que se Sí. te abra el entendimiento y no lo adores más, porque eso es Exacto. adorarlo. Ujú, Y al mismo tiempo que estamos adorando, mira el trabajo tan terrible que hacen las tinieblas, los que moran en la raquia falsa Sí. del segundo cielo, Sí. el trabajo malo que hacen es que no solamente ellos, los hijitos de ellos van a hacer exactamente lo mismo. así es. ¿Eh? Claro. Si yo me claro. remonto a mi niñez, mi padre desconocería todo esto, pero Exacto. papá se empeñaba, sacaba hasta préstamos en su trabajo. Deme la mitad del sueldo adelantada, el famoso aguinaldo, que es un sistema de reembolso que le dan a los Claro. trabajadores de nuestros países. O sea, yo cuando me compró aquella bicicleta, en Uruguay en mis años tener una bicicleta era como tener un Mercedes para Un la lujo, puerta. es un lujo. Era un lujo. Entonces papá se empeñó y me enseñó a mí. Yo decía, no, yo cuando sea grande, yo soy igual que papá. Deme el aguinaldo, mira, préstame acá, préstame. Y iban, y porque al nené se le antojó esto, y yo soy un mal padre. Mira hasta dónde va la idolatría. Sí. Soy un mal padre si no se lo doy. Esto es toda una cadena diabólica. Exacto, exacto. Que quien recibe toda esa gloria Claro. es Satanás el Claro, diablo, el exacto, acusador de los exacto. hermanos. Así es. Así que nosotros tenemos que tener Sí. mucho cuidado, y gracias por el estudio que hasta ahí esta noche, porque nos abre los ojos al que quiere. Exacto. No hay ciego más malo que el que no quiere ver. El que no quiere ver es como el sordo. No es que el sordo más malo no es el que no oye, es el que no quiere oír. Entonces nosotros traemos una solución. Exacto. Vamos a festejar Navidad, pero vamos a festejar Navidad como debe de ser. Ya que Exacto. estamos aquí,
y nos reunimos con la familia. Exacto. Navidad, en esa noche, el centro de esa cosa Debe ser Jesús. debe ser Jesús. Debe Y ser mi dinero no va a estar nunca empeñado. Mi dinero va primero a Dios y a su obra Así y es. a su reino. Así es. Amén. Así Y es. después entonces le compraré una bobería a mi nietecito. Así es. Como un obsequio de un abuelo que los ama. Exacto. Pero nada que ver ni nadie me va a forzar. No. No. Porque si no recibe la adoración de otra persona. Exacto. Y eso es lo que Dios nos está queriendo librar. Nosotros no tenemos ninguna relación con la segunda raquia. No. Ni la segunda raquia tiene nada que ofrecernos. Exacto. Ni necesitamos nada de la segunda raquia. Nosotros somos de la luz del primer día. De la Así raquia es. de Dios. Así es. Donde Dios suple Así es. todas las cosas. Así es. Por amor a nosotros. Así Y mismo por es. eso es el que se merece toda la adoración. Toda. Mi dinero. Es tan importante. Esa no es la clase, pero Así es. ojalá el Señor nos dé la oportunidad de hablar más del dinero. Es importante. Lo primero que tú haces con tu dinero, hay uno que recibe adoración. Así Amén. mismo es. Así mismo es. Y por esa razón es que no podemos permitir que se le siga dando poder a las tinieblas. Porque cuando estás diciendo esto, es que nosotros nos negamos a ser dirigidos por esa raquia falsa. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que para gente que están acostumbrados, que están envueltos en todo esto, de pronto no les cae bien o no les gusta. Pero me está desinflando el globo, como dicen, ¿no? Mira, te lo he dicho 3 veces por si me No, pero es que esa es la verdad. Claro. Para que seamos libres, que vivamos en libertad. Entonces Amén. tenemos que traer esa luz del conocimiento a la tierra. Tenemos que abrir los ojos a la gente. No, y los que no tienen, no se sientan culpables. No, esto no es así, hay que ser libre. Uno da por amor y da a medida que Dios te da, tú regalas y das por amor cuando quieres dar en cualquier momento. Enséñale a los hijos. A los hijos. Si no tienes, dile la verdad. Claro, Mira, mi hijito, yo tengo otras responsabilidades Claro. y no tengo para esto, pero el Dios que nosotros servimos, así es. Amén. si tú eres capaz de pedirle a Él, Sí, y así creerle a Él, Y adorarlo te va a dar- Él. y adorarlo, Él te va a dar a ti Exacto. todas las Todo lo que cosas porque Él lo necesitas. prometió, lo puso, está Así es. escrito y Él es fiel. Así mismo Todo es. lo demás son mentiras, Amén. ilusiones Así de los es. hombres Así y de los mismo demonios. es. Así mismo Dios es. es fiel, Dios es bueno. Dios jamás siempre nos suple. falta, así mismo es, sí, Siempre, Señor. siempre, siempre. Así, Señor. Es muy bueno, muy bueno. Entonces, estas cosas tenemos que enseñarlas a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que enseñarlas a la iglesia, ¿para qué? Para que se despierte, para que se sacudan y dejámonos de tantas boberías, de tantas cosas que estamos... ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿no dijo el Señor? Que mi pueblo, no está diciendo los paganos, no, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Entonces, siempre es bueno que estemos trayendo conocimiento Supuesto, para eso mismo, por para supuesto. despertarnos, para darnos cuenta que no está bien así, ¿ves? Entonces, ¿qué más tengo aquí para decirles? Un comentario de que hubo un grupo de profetas, fíjense para que vean lo que sucede, lo que es en el rango espiritual, ¿no? Un grupo de profetas y de entendidos de esta materia, pues, fueron enviados por Dios a ir a atar y a maldiciones, sacar maldiciones, y todo. Fueron un grupo al Polo Norte, precisamente, y vieron muchas cosas tremendas ahí que no voy a entrar en detalle. Pero ellos comenzaron desde ese tiempo a establecer, a declarar y establecer el día de Jesucristo como el nacimiento de Jesús el 29 de septiembre, pues lo aceptaron, lo reconocieron. En el año 2019 comenzaron a hacer esto y miren lo que sucedió. En septiembre del 19, pues ellos comenzaron y declararon y tomaron la cena y comenzaron a declarar que Jesucristo vino al mundo, la luz de Dios llegó al mundo, rompió los cielos y que esta verdad va a salir afuera, a flote, ¿no? Hay que todos vamos a darnos cuenta para comenzar nosotros a hacer las cosas como deben ser. Y miren lo que sucedió. En ese mismo año, en octubre, comenzaron tremendos sacudimientos en los poderes de los gobiernos y la economía.
se desata la pandemia y en toda la pandemia se ve un reajuste en la tierra. Mientras pasaba la pandemia, ahí empezó un reajuste en la tierra. Jamás antes se había oído que se parara la celebración de la Semana Santa. Jamás. ¿Quién se hubiera imaginado que el Vaticano estuviera vacío en la Semana Santa? ¿Quién pudiese imaginarse eso? ¿Quién hubiese imaginado que se cancelaría la celebración del Ramadán, que es una fiesta musulmana, una fiesta muy sagrada musulmana? Se canceló también. O que se cancelarían las Olimpiadas. Ustedes saben que las Olimpiadas de Grecia, sobre todo Grecia, porque es en Grecia que está ahí, dice, cada deporte tiene un ídolo. Un dios. Un dios. Puedo decir algunos. Por ejemplo, Mercurio está asignado para los corredores, para los que corren. Centauro para la equitación, que van en caballo. Neptuno para la natación. Entonces, todos estos dioses griegos son los mismos dioses de los romanos. Acuérdense que ellos mezclaron una cosa con la otra. Entonces Dios, de repente vemos a Dios obrando en medio de todo esto, porque Dios hizo un parón en la tierra entera, porque aunque Dios no hizo la pandemia, sabía que iba a venir y la usó para esto mismo. Entonces Dios hace un paro en la tierra, al parar las Olimpiadas, a parar las procesiones, para todo lo que tiene que ver con la idolatría masiva. Se paró, se detuvo la idolatría masiva. Si nos damos cuenta, todas estas cosas fueron paradas, cosas que por siglos siempre han estado andando, como las procesiones del Vaticano, con todas esas procesiones, con todas estas idolatrías jamás han parado. Sin embargo, en el año 20 hubo un pare completo de la idolatría masiva. Y aún la iglesia del Señor se detuvo. Y Dios comenzó a sacudir la iglesia. Y Dios comenzó a traer mucha más revelación. Y por eso es que tenemos que estar dispuestos a querer conocer la verdad de Dios. Dispuestos a conocer que todas las verdades que Dios tenga, que Dios nos quite, nos saque todo lo que no es de Dios. Lo que siempre son cosas que pueden ser tropiezos para el crecimiento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, se cortó la fuente de gran provisión para los dioses paganos en ese tiempo, para todos, que son demonios. Todos los bares se cerraron, los prostíbulos, los casinos, se paró el contrabando. Al mismo tiempo se encontraron muchísimos niños que fueron rescatados de prostitución. Muchas cosas fueron sacudidas en ese tiempo y siguen siendo sacudidas. Durante la pandemia descubrieron una casa aquí en Tennessee con 136 niños que tenían trancados ahí adentro, que habían sido robados toda esta área, y estaban prontos para mandarlos a Europa a ser vendidos para prostitución y todas esas cosas. Pedofilia. 136 niños los descubrieron. En medio, Dios enviando a sus ángeles, mostrándole, abriéndole la mente a los policías. Así es, así es. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas correctas, porque ahora nos estamos enterando de que, con más seguridad, porque hace años que sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero cuando comenzamos a entender más y a ver los por qué y las fiestas paganas que hay atrás de todo esto y toda esta idolatría, pues nos vamos dando cuenta. Entonces, cuando todo este círculo vicioso se va desmantelando, porque este círculo vicioso mantiene esa raquia falsa viva. Exacto. Porque la gente idolatra todas estas cosas, hacen lo que ellos dicen, y al hacer lo que ellos dicen, los suben a ellos también. Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que no para. Y por eso la verdad de Dios, la luz de Dios, viene a alumbrarnos y a aclararnos las cosas para que nosotros seamos libres de estas cosas y no sigamos haciendo las cosas como ellos quieren que las hagamos, porque los vamos dejando sin poder, porque ellos no tienen poder, están debajo de la planta de nuestros pies, pero si nosotros hacemos lo que ellos dicen que hagamos, entonces realmente los estamos ensalzando. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque una cosita que viene continuamente a mi mente.
Ujú. para darle más Firmamento. no, para darle más entendimiento Ujú. a los que nos escuchan. Ujú. Porque nosotros cuando hablamos de la segunda raquia, sabemos exactamente lo que estamos hablando, lo identificamos, tenemos Ujú. el entendimiento, tenemos revelación, Ujú. pero para aquellos quizás que te escuchan por primera vez o que todavía no están tan en el conocimiento, Ujú. la segunda raquia está allí fue puesta allí, esa raquia falsa, para interrumpir que lo de Dios pudiese entrar al planeta. Entonces, debemos de tener fundamento para eso. Entonces me viene a la mente cuando Daniel oró. Ujú. Dios dijo a Daniel, muy amado en el reino de los cielos. Ujú. Ujú. El día que tú oraste, Ajá. fuiste oído. Fuiste oído. Fuiste oído en el cielo. Ujú. Pero, Le tomó a Miguel. Ujú. sí, pero el nombre en ese momento había una persona que el diablo usaba, un general de Satanás, Ujú. Darío, ¿no? Bueno. Ah, Bueno, Bueno. demoró 21 días el demoró ángel de poder porque llegar. se encontró cuando venía del Ujú. tercer cielo, encontró la raquia estaba fuerte todavía, Ujú. porque todavía Jesús no Ujú. la había roto. Ujú. Entonces esa raquia es como una barrera, Ese es un cielo ficticio un cielo que ficticio, el diablo y sus demonios han todavía en hecho. ese tiempo. Así es. Darío, el rey de Persia, el rey de Persia, Darío, el rey de Persia era el que Dios estaba usando, era el que se refirió el ángel. Entonces, esa raquia le tomó 21 días a los ángeles atravesar para traerle la respuesta a Daniel. A Daniel. ¿Por qué digo esto? Para que aquellos que nos escuchan identifiquen lo que eso era. Así es. Que era una barrera que en aquel tiempo estaba fuerte. Jesús la rompió y nos dio la autoridad para nosotros pasar por allí y no nos pueden parar. No hay más demora. Exacto. Porque esa raquia fue rota, pero sí existía y sí existe y todavía es fuerte para los que la hacen fuerte. Así es. El que cree en ella, que depende de ella, que hace las cosas a la manera de esa raquia, Claro, le das. ahí está. Le das el poder. Y otra cosa de lo que esa raquia falsa hace, que cuando decimos raquia decimos un cielo falso, ¿verdad? Un cielo falso. Hace es que no te deja tomar tu identidad, porque eso es oscuridad. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él cegó los ojos del entendimiento de la gente. Exacto. Para que no vean la verdad. Por eso nosotros abrimos y traemos la luz, y traemos el conocimiento, y traemos el desnudar todas estas cosas, Exacto. porque eso es traer la luz, abrir la luz para que se den cuenta de la verdad y no seamos engañados. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos nuestra identidad, y nuestra identidad es puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el cielo verdadero y no en la raquia, sino que tenemos que mantenernos en esa. Entonces la falsedad esa no te deja tomar la identidad que debes tomar, la verdadera identidad de Dios. Por eso es que la gente, incluso la gente que van a curanderos y esta gente que le leen las cartas y todo eso es demoníaco, todo eso es terrible. La gente que se envuelven a tocar estas cosas están tocando demonios, y los demonios se están pegando en las vidas. Es algo muy terrible, que por supuesto cristianos ni asomarse a ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso es, imagínate, es ir en contra del mismo Señor, del sacrificio que Él hizo por dejarnos libres, para que ninguno de nosotros nos veamos envueltos en ninguna de estas cosas. Entonces, esa falsa raquia es un velo, o es como un manto, como decías ahora, que oscurece la mentalidad de la gente. Oscurece la mentalidad de la gente. Entonces, es basado en creencias que no tienen sustancias. No tiene sustancia. Porque la oscuridad está vacía de sustancia. La luz tiene sustancia. Amén. La luz tiene sustancia. Entonces, después voy a hablar de. Hay cositas que yo salto pero basando en esto, pero mucho más profundo, vamos a hablar un poquito más adelante de ciertas cosas que bien importantes que nosotros podamos entender, pero es poquito a poco para que vayan entendiendo esto. Entonces,
La verdadera luminaria es el sol real, que es el sol de justicia, que es Jesucristo. Amén. Precisamente como sabemos que el diablo es un imitador, sabemos que Jesús es el sol de justicia. Y entonces él quiere que adoren al sol, pero el sol que él inventó, no al verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, dice que el sol de justicia, que es nuestro Señor, es la estrella resplandeciente de la mañana también. Amén. Él es todo. Él es la palabra, es el verbo, es el aire que respiramos, es el agua que corre en nuestras venas, es la sangre que corre por nosotros, es la luz que corre en nuestras vidas. Él es todo, ¿verdad? Él es todo, Él nos formó, Él nos hizo. Y entonces dicen que de ahí es cuando nosotros tenemos que tomar identidad. Vamos a leer en Efesios 3:15. Efesios 3:15, un momentito. Mire lo que dice Efesios 3:15. Voy a leer el 14 que estoy porque para poder enganchar aquí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El hombre natural fue puesto en la tierra y fue rodeado de toda la naturaleza que Dios le puso alrededor, donde él tenía el contacto físico y su cuerpo natural y contacto físico y todo lo que tenía, los animales, las plantas, todo eso. Entonces el hombre estaba aquí en la tierra, pero dijimos muchas veces, pero también tenía él relación con el cielo. ¿Por qué? Porque él también tiene su cuerpo celestial. ¿Se acuerdan que Pablo dice, tenemos cuerpo terrenal y cuerpo celestial? Después vamos a hablar más de eso. Pero ese cuerpo celestial es el que estaba con Dios en el Padre, pero ahora el cuerpo físico estaba aquí. Entonces esa conexión continua. Pero ya sabemos que cuando hubo ese corte y se terminó, él dejó de tener ese cuerpo celestial. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, también ahora nosotros volvemos a ese cuerpo celestial. Por esa estrella está brillando. Esa estrella es precisamente nuestro cuerpo celestial que está en los cielos, sentados a la diestra de Dios, sentados con Cristo. Amén. Entonces, nuestro cuerpo celestial está en el cielo. Nuestro cuerpo celestial tiene dominio, tiene potestad, tiene señorío. Nosotros estamos aquí físicamente en la tierra, pero cuanto más nosotros nos brille esa luz de Cristo. Como decías ahora, la luz del primer día. Cuando decimos la luz del primer día, ¿por qué decimos la luz del primer día? Porque no es la luz del cuarto día. Porque el cuarto día Dios puso las lumbreras del sol, la luna y las estrellas para que iluminaran, pero ahí hay otras explicaciones también. Pero la luz del primer día fue cuando Él dijo, sea la luz. Y siempre decimos que en el original no están esas esas palabritas, sino que en el original es Dios, llegué yo aquí. Y si Dios llegó la luz. Llegó la luz, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. En amor. Dios es amor. Dios es luz. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Y como Dios es luz, pues nosotros, eso es lo que hacemos, traer aclaración, ¿verdad? Yo creo que la clase llegó hasta aquí. No voy a entrar en otras cosas porque ya ni hay tiempo para eso tampoco, aparte que no
no tengo incompleto otra cosa que voy a entrar. No sé si querés agregar algo más. Cuando hablaste de las estrellas, Ajá. es un tema que hace tiempo estamos dando vuelta y Exactamente, no sí. lo has traído, pero bueno, Sí. que Dios no libre. La Biblia habla de estrellas todo el tiempo. Así es. Y a Jesús le dieron un nombre. Uno de sus nombres es la Estrella estrella resplandeciente de la mañana. Y eres nuestro sustituto. Exacto. ¿Cómo encontraron a Jesús? ¿Quién lo guió hasta el Los desierto? magos o los sabios de ¿Quién ese los tiempo. guió? Las estrellas. Y nosotros somos, en Daniel lo dice, no me acuerdo del verso, somos estrellas. Cada uno de nosotros somos una estrella. Nuestro ser espiritual es una estrella que está brillando en el universo. Y cuando nosotros morimos, esa estrella deja de, claro, es un estudio todo esto, ¿verdad? Deja de brillar. Ahora, cuando decís estrella, no quiero que se imaginen las 6 puntitas. Somos luces. Somos luces. Dios es luz. Nosotros salimos de Él. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo también. Entonces somos luces y brillamos. Por eso nuestra estrella, cuando hemos nacido de nuevo, está brillando en el cielo. Exacto. Porque somos luz. Exacto. Estamos con Dios. Exacto. Entonces está brillando. Cuanto más conocimiento nosotros tenemos, más brillo tiene la estrella. O sea, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo celestial. Por eso cuando Pablo habla, por eso dije, no quiero meterme en eso ahora, pero cuando Pablo habla de que tenemos cuerpo celestial, hay cuerpo terrenal, se refiere a eso, a nuestro cuerpo celestial. ¿Sí? Pero nombraste algo ahora que quiero aclarar un poquito más con respecto a esto de la... Así como brilla, tenemos unos minutos, así como brillan las estrellas Sí. en la noche, Ajá. así nosotros, nuestro cuerpo celestial, por cuanto Sí. somos luz de parte de Dios, brillamos igual. Y quiero hacer una referencia, no sé si vas ahí, pero tú estás en Judas, ¿no? No. Pero quiero hacer una referencia a de que también ellos son estrellas, Ajá. pero estrellas sin luz. Exacto. Judas Sí. dice, Judas es un libro que está lleno de juicio de Dios sobre Sí. toda esta simiente mala. Sí, el libro de Judas. El libro de Judas, Ajá. que tiene un solo capítulo. Ajá. Dice en el versículo 10, hay de ellos, Es antes de Apocalipsis. la última epístola antes de la epístola de Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin Fruto. 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas. Errantes. Nosotros no somos errantes. Exacto. Nosotros somos estrellas que fuimos encontrados y puestos en la magnificencia de Dios para alumbrar. Para alumbrar. Estas son Alumbrar. estrellas errantes. Estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó no. Séptimo día desde Adán diciendo Séptimo desde Adán. Séptimo desde Adán diciendo de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra 16. Estos son Murmuradores. querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas. Infladas. ¿No has conocido gente así? Sí. Que si, Todo lo agrandan. para decir- Adulando a las personas para sacar provecho. adulando a las personas para sacar. Provecho. Entonces yo quería leerles esto porque aquí nos se identifica como estrellas errantes. Nosotros somos estrellas de Dios que brillamos
en la luz de Dios en medio de toda la oscuridad. Así es. Así que somos estrellas. ¿Qué ibas a decir? Bueno, otra cosita para aclarar lo que es en este tiempo que estamos hablando de lo que es la Navidad y lo que se celebra y las cosas que se hagan, y hablamos de los Reyes Magos. Entonces yo voy a leer esto para aclarar esto y punto también, porque hay gente que no lo sabe. En Mateo capítulo 2, capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. O sea, ellos vieron en el oriente la estrella y venían a adorarle. O sea, cuando ellos venían no eran tres personas nada más, eran 3 reinados que venían llenos de camellos y bestias que traían llenos de regalos y de oro y de mirra y de incienso, de todo lo que traían para recibir, porque ellos entendían que era un rey lo que iban a venir a adorar. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él aquí les averiguó: ¿cuánto hace que apareció la estrella esa que ustedes vieron? Entonces, bien diligentemente le estaba averiguando, y le dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Él estaba mintiendo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. ¿Dónde entraron? ¿Al establo? ¿Dónde estaban los pastores? Con las ovejitas y todo eso. No entraron al establo. Y ellos habían ido a Jerusalén para hacer ¿cómo es el censo? ¿Sí? Pero estaban en la casa, se habían regresado a su casa. O sea que había pasado tiempo. Esa tradición de poner los 3 reyes magos en el pesebre, como que vinieron al pesebre a ver los 3. No, los 3 reyes magos llegaron cuando Jesús tenía casi 2 años. Porque les tomó tiempo venir viajando. Acuérdense, en ese tiempo no había buses, no había aviones, no había trenes, no había carros. Venían desde el oriente, caminando y en camellos. Cada tanto tenían que detenerse y tenían que acampar. Que a algunos de ellos les tomó años llegar a Jerusalén. Bueno, venían en este caso... desde el África venían. Por eso venían con grandes caravanas. En este caso, ellos llegaron cuando Jesús tenía casi 2 años. Entonces, ¿y por qué? Vamos a seguir leyendo y lo van a ver aquí. Y al entrar en la casa, entraron en la casa, vieron al niño al niño. La palabra aquí, niño, se refiere a un niño ya que es un toddler. Un toddler de 1 o 2 años. Un niño. Ya no es el baby, la palabra baby cuando él nace, no. Es diferente la palabra aquí, no me acuerdo la palabra en el griego o el hebreo que tengan, no me acuerdo cuál era, pero son 2 palabras diferentes. Cuando hablan del niño en pañales, quiere decir baby, un bebé, pero cuando habla el niño aquí, la palabra ay, la tengo en la punta de la lengua. A ver si te ayuda, Dice Isaías: un niño nos es
nacido, un hijo nos es nos dado. es dado. La palabra que a mí se me escapa Ajá. ahora, que yo la sé, Ajá. uno identifica al niño, Ujú. la otra identifica al baby. Por eso dice Isaías, un niño no se es Nacido. nacido. La palabra allí quiere decir un recién nacido, pero luego dice un Hijo. Un nos es hijo. dado. ya un hijo nos es dado. Claro, bueno, y aunque ese es nuestro contexto, lo que quiero decir aquí, que está hablando de un niño ya grandecito, ¿no? Esa palabra allí es la misma palabra cuando dice que un hijo ya tenía un tiempo, ya no era un baby en pañales, como lo han disfrazado, sino que era un niño, ya de 2 añitos, 3 añitos, pero no Bueno. me acuerdo la palabra. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok, entonces en sueños Dios se encarga de avisarle a estos magos o sabios que no volvieran, porque le avisa que Herodes quería matar al niño. Fíjense el verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, dijo, levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Tenía que él ir a Egipto porque el profeta decía que llamé a mi hijo de Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar, escuchen esto, a todos los niños menores de ¿qué? De 2 años. Quiere decir que cuando él le indagó a los magos cuando habían visto la estrella, ellos le dijeron, bueno, sí, hace cerca de 2 años que vimos la estrella. Ah, cerca de 2 años. Entonces, el niño tiene que tener cerca de 2 años. Así que todos los menores de 2 años me los matan a todos. Entonces, dice que a menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Bueno, esta razón de hablar esto aquí, para mostrarles de que los magos llegaron a la casa de Jesús y no al establo. Entonces, eso también es una tradición, de poner los magos allí. También, otra tradición que la gente tiene, que he visto gente que arman el pesebre, y está bien si ponen un pesebre, porque es un recordatorio de lo que sucedió, pero entonces guardan el niñito, lo guardan para ponerlo que a las 12 de la noche. Son tonterías lo que es. Son tonterías. Ya el niño Jesús no es más niño, es un rey. Amén. Es un rey resucitado. Amén. Ya él no es niño. Eso simplemente uno puede recordar con mucho amor y mucho gusto de que Jesús nació porque Dios descendió con forma de hombre, y eso es algo maravilloso que a esto haya sucedido, de que Dios haya roto los cielos y entrara a esta tierra para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, es un acontecimiento maravilloso, pero no es para que nosotros hagamos tonterías de esas cosas, porque eso son tonterías. Hay gente que lo tienen como que si lo ponen antes, que no, que tengo que ponerlo en el momento exacto, porque No sé ¿qué cuándo fue. tonterías son esas de estar dejándose guiar por todas estas, ¿cómo que se dice? Supersticiones. Sí. Eso son Yo no supersticiones. sé cuándo fue, pero yo me acuerdo que una vez alguien nos regaló un pan, y adentro del pan Hago la rosca La de rosca Reyes. de Sí, tenía un muñequito. pastor, como yo soy comilón, yo no se lo vaya a comer todo porque hay un niñito. Digo, ¿cómo? Óigame, yo creo que es tiempo de que maduremos. Claro. Es tiempo de que maduremos. Hay que dejar las tonterías y dejar las tradiciones esas, y hay que dejar todo lo que es volví a la palabra esta que dije, supersticiones. Supersticiones. Eso todo viene de la raquia falsa. Claro. Eso viene precisamente de la raquia falsa, que nos quiere confundir, nos quiere hacer tontos, nos quiere tener con los ojos cegados,
de que nosotros no seamos cabales, serios, que sepamos con quién hablamos, quiénes somos, dónde estamos, que estamos sentados con Cristo, que podemos hablar con nuestro Padre, que tenemos comunión con el Espíritu Santo, cosas como son, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios bueno, que el Salvador nuestro es un hombre, es un rey, está resucitado. Ya ni siquiera es mirarlo a la cruz, como hay gente que tiene pronto a Jesús colgado cuando veo yo a Jesús colgado de la cruz en ciertos lugares, es terrible. Tú miras a alguien colgado en la cruz y tú dices, mi Salvador ya se salió de la cruz. Amén. Mi Salvador está resucitado. Amén. Mi Salvador triunfó. Gloria a Dios. Y triunfó y me hizo triunfador a mí. Yo no puedo estar lastimeramente viendo un hombre todo allí. No. Entonces, cada día tenemos que aprender más y más y más con respecto a todas estas falsas impresiones y falsas enseñanzas que nos han hecho durante toda la vida. Yo quisiera pedirte algo en el nombre de otros. Yo me pongo en el lugar de la audiencia en esta noche. Muchos de ellos han recibido luz en esta noche, conocimiento, Claro, exacto. pero todavía están atados, envueltos, y yo siento en mi corazón como que algunos dijera, pero ¿y cómo yo salgo de todo esto que me nutrieron desde niño con todo este error? ¿Cómo me deshago de todo esto, verdad? Entonces, yo te diría a ti, si yo estuviese en ese lugar, yo estuviese esperando que tú orases. Exacto, amén, amén. Me abriese el entendimiento. Amén, Y amén. yo pudiera salir de todas esas Amén, cosas. amén. Muy buena la sugerencia antes que terminemos. Para quien sea que me haya escuchado, si no lo sabías, lo sabes ahora. Espero que la luz de Cristo haya alumbrado tu entendimiento y te des cuenta, pero como me decías ahora, quizás no sepas cómo. Son cosas que están muy arraigadas en tu corazón y quieras, y de pronto te arrastra a volver a hacerlo, pero el entendimiento te dice, esto no es correcto. ¿Cómo sales de eso? Primeramente es reconocer. Cuando uno reconoce y se te abrieron los ojos y reconoce que las cosas están mal, entonces el segundo paso es arrepentir. Arrepentirse es el segundo paso, es decir, me arrepiento de haber hecho estas cosas porque la hice por ignorancia, no lo sabía, me arrepiento, y ahora venir delante de Dios, decirle, Padre, aquí estoy, sé que te he fallado, he hecho cosas que no sabía, pero ahora que lo sé, te pido perdón y te doy gracias por el entendimiento, gracias por abrir mi entendimiento, gracias por traer luz para que yo pueda ver, y ahora en el nombre de Jesús saco de mi vida. Yo escojo en mi propia voluntad de mi vida sacar todas estas creencias paganas. Sacar toda creencia pagana, todo impulso de la carne, todas estas cosas que no son de Dios, las saco ahora de mi vida en el nombre de Jesús. No quiero ser ya más guiado por este cielo falso, esta raquia falsa, donde habitan los demonios que me confunden y me mienten para que yo haga cosas y les dé poder a ellos, para empoderarlos. En el nombre de Jesús me arrepiento y te pido, Dios, que abras los ojos de mi entendimiento. Eso es lo que tienes que decirle. Abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver más y más de tus verdades, Señor, para que yo pueda conocer todas tus verdades y pueda servirte con un corazón limpio y puro. Muchas gracias, Señor, Gracias por en la el sangre. nombre de Jesús. Gracias por la sangre. Gracias, sí, Señor, la sangre de Jesús nos hizo libres, la sangre de Jesús nos limpió, la sangre de Jesús nos capacitó y nos dio la entrada al verdadero cielo y a la eternidad de Dios. Bueno, les declaro bendecido y espero que haya sido de mucha bendición el conocer todas estas cosas. Amén. Bendecidos.